Pienso que podemos leer del capítulo 10 de Romanos, versículo 1 al 13. Al menos no sé qué piensas, Ernesto. ¿Qué piensan los hermanos? Hermano Danilo. Está bien, hermano. Sí, es que está bien, hay libertad para el que guste leer, hermanos. Romanos 10 del 1 al 13. Vamos a leer, hermanos, el porción de hoy. Romanos capítulo 10, versículo 1 a 13. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá para ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Hermanos, hemos llegado a este capítulo 10 de Romanos y sabemos que el capítulo 9, 10 y 11, hermanos, es un paréntesis, que se puede decir que no está hablando a la iglesia, y esto es algo bien importante, especialmente cuando lleguemos al versículo 9 y 10, que se usa mucho para la evangelización en el cristianismo. Es bueno ver el contexto de qué está hablando el apóstol Pablo, el Espíritu Santo usando al apóstol Pablo. Entonces, capítulo 9, 10 y 11, hermanos, realmente está tratando el apóstol Pablo el tema de Israel, la nación de Israel. Y no está hablando directamente a la iglesia. Ya en el capítulo 12 va a retomar el apóstol Pablo el tema a la iglesia, como dejó en el capítulo 8. Y en el capítulo 9, hermanos, nos habla, aprendimos el pasado, el tiempo de Israel, y cómo es que Israel realmente falló, pero miramos que Dios en su soberanía no se dejó sin un testimonio aquí en la tierra, introduce la iglesia. Es algo diferente a Israel, no es lo mismo, como a veces tristemente se enseña, pero es la soberanía de Dios. Nosotros no escogimos ser la iglesia, hermanos, sino fue en el corazón de Dios. Eso es la predestinación, cómo Dios predestinó la iglesia. Entonces eso es la soberanía de Dios, hermanos.
La razón que hay un testimonio, una iglesia aquí en la tierra es porque Dios así lo ha sostenido y es en su soberanía, en su sabiduría. Pero a pesar de que la palabra de Dios nos enseña el tema de la elección, que Dios nos escogió a nosotros, no nosotros a Dios, ahora el apóstol Pablo va a enseñar otra verdad en el capítulo 10 y nos habla del estado de Israel en el tiempo presente. Entonces, el capítulo 9 de Romanos nos habla el Israel antes de la cruz. Capítulo 10 nos habla el tiempo de la gracia después de la cruz. Y en el capítulo 11 nos va a hablar del futuro, cómo Dios va a restaurar a Israel para el milenio. Entonces, 9 pasado, capítulo 10 presente y capítulo 11 futuro del pueblo de Israel. Entonces, aquí en el capítulo 10, ahora la palabra de Dios nos va a enseñar la responsabilidad de Israel. Ellos son responsables, igual que todo ser humano es responsable de creer al mensaje del Evangelio. Entonces, son dos verdades, hermanos, ya lo hablamos la semana pasada, pero es bueno recalcarlo. Son dos verdades que enseñan la Biblia. No cometamos el error de irnos ni a un extremo ni a otro, sino enseñar los dos. Las dos verdades tal como la palabra de Dios lo enseña. Porque eso va a darnos, se puede decir, se nos va a dar una sana doctrina. Tenemos siempre que tener una sana doctrina. A veces se dice de esto, hermanos, que vamos y cuando uno entra a un edificio, ya lo he mencionado también antes yo, afuera en el edificio está un letrero que vengas a Cristo y que creas, eres responsable. Y cuando crees y entras al edificio, hay otro letrero adentro, solo para los que están adentro, que dice que por su gracia Él te salvó y que esta fe no es tuya sino de Dios, es un don de Dios y que Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Así que solamente los que están adentro pueden comprender eso. Y hermanos, capítulo 10, versículo 1, el apóstol Pablo, entonces si voy a regresar al capítulo 9 y versículo 33, al final el apóstol Pablo termina haciendo al hombre responsable y que esta salvación es para todos. Entonces todos son responsables, los que no creen son responsables. Capítulo 33 y al último dice, el que en él creyere, el que creyere en él no será avergonzado. Entonces aquí está la responsabilidad, capítulo 9, versículo 33. Es la responsabilidad del hombre que cree, que crea en el Señor Jesús. Ahora sí, capítulo 10, vamos a ver la responsabilidad del pueblo de Israel, porque otra vez el tema es Israel. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hermanos, cuando leemos la Escritura, especialmente el libro de los Hechos, miramos cómo el pueblo de Israel atacaba al apóstol Pablo y acusaba al apóstol Pablo. Aun cuando el apóstol Pablo va a Jerusalén, la misma iglesia le dice a Pablo, se dice que estás enseñando en contra de no guardar la ley y no circuncidarse. Y dice, para que no miren esto, le dicen que trate de ayudar a alguien a guardar un voto, que sea parte de ese sistema del judaísmo. Y el apóstol Pablo lo hace eso. Pero realmente el apóstol Pablo entonces escribe esto, hermanos, porque de seguro había acusaciones de él, que él no amaba a Israel. Lo miraban como un enemigo de Israel, de la ley. Pero el apóstol Pablo en este primer versículo muestra que su corazón, y no solamente su deseo, su anhelo de su corazón, sino que él oraba a Dios por Israel, era para que fueran salvos. La nación de Israel necesitaba ser salvo. Y esto muestra, hermanos, que Dios no podía salvar a Israel solamente por ser descendiente de Abraham. Eso no les garantizaba la salvación, ni tampoco la circuncisión, ni tampoco el tener la ley. Tanto el pueblo de Israel como los gentiles necesitaban ser salvos. Vamos a leer este versículo rapidito en Romanos capítulo 3. Y versículo 9. ¿Qué pues?
somos nosotros los judíos, o vamos a decir el pueblo de Israel, pero vamos a decir los judíos, mejores que ellos, que los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judío y a gentil que todos están bajo pecado. Entonces no importaban tener la nacionalidad o ser descendientes de Abraham, necesitaban ser salvos. Si regresamos a Romanos 10 y versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo podía dar testimonio? Que el pueblo de Israel tenía un celo verdadero acerca de Dios. Es porque él persiguió la iglesia. Él también tenía celo. Pero el problema es que no conforme a ciencia, en otras palabras, no conforme a la sabiduría de Dios. Y hermanos, este es un tema que es muy importante para nosotros. A veces sucede que cuando nosotros somos salvos, la persona que nos comparte el evangelio no conoce bien la verdad de Dios. Y puede ser que el evangelio sí lo conocía bien y por la gracia de Dios, Dios usó eso para que fuéramos salvos. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2. Aquí el apóstol Pablo nos dice que es el corazón de Dios. Y versículo 3, 1 Timoteo 2:3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hermanos, yo les voy a dar un ejemplo personal mío. Yo cuando fui salvo, yo era católico. Yo escuché un mensaje de Billy Graham en la televisión, creí y fui salvo. Pero yo era católico. Y sí tenía celo por el catolicismo, hermano. Ya había habido personas que habían hablado mal, por ejemplo, de la Virgen y cosas así, de los santos, y yo me había ofendido. Y realmente ya no fui a esos lugares donde me habían invitado amigos que eran cristianos. Por esa causa, yo tenía celo por el catolicismo. Imagínense, hermanos, que yo me fuera quedado en el catolicismo. Si fuera sido salvo, puede ser que sí, bueno, vamos a decir si era salvo, pero no fuera venido como dice aquí. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces son dos cosas, una es el ser salvos y otra es el conocimiento de la verdad. Y luego, por ejemplo, de ahí fui a dar a los bautistas, que ellos tienen más verdad que los católicos, pero tienen muchas cosas erradas. Allá no se puede practicar el partimiento del pan, no se puede practicar muchas cosas. Realmente no se puede, es un pecado en contra del Espíritu Santo. Todos los lugares donde haya un líder, como vamos a decir un sacerdote, o un pastor, o una pastora, es un pecado en contra del Espíritu Santo. Porque no le da libertad al Espíritu Santo para que use a quien Él quiera. Entonces, como miramos en la Escritura, la verdad nos muestra que cuando nosotros nos congregamos es el tiempo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo debe tener libertad para usar a quien Él quiera. No nomás es que un hombre tiene el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Entonces, y también dirigir, es el Espíritu Santo quien dirige para pedir los himnos, para estudiar la palabra. Pero Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, de tener un celo por una tradición. Y eso fue lo que les pasó al pueblo de Israel. El Antiguo Testamento eran sombras, hermanos. Y el pueblo de Israel debían de haber mirado. Fíjense, vamos a regresar a Romanos capítulo 3. Romanos 3:21. El pueblo de Israel debía de haber mirado a través de los sacrificios, a través de la profecía de los profetas. Debieron de haber mirado la verdad y haber entendido la justicia de Dios que es por la fe en Jesús. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces la ley mostraba esta justicia de Dios y los profetas también hablaban de esta justicia de Dios, que hablaba acerca del Señor Jesús sufriendo por nosotros. Fíjense, vamos a 1 de Pedro,
Capítulo 1. Versículo 10. Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Esos son los profetas del Antiguo Testamento, hermanos. Porque la Biblia nos habla de profetas como Judas, pero habla del Nuevo Testamento. Igual, por ejemplo, Efesios 2:20. Los profetas del Nuevo Testamento. Pero aquí está hablando del Antiguo Testamento. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, antes que pasara, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, los judíos o el pueblo de Israel se obsesionó en los tipos, en las sombras que hablaban de Cristo, que cuando vino la verdad, el antitipo, que es el Señor Jesús y su obra en la cruz, rechazaron el antitipo. Si no sé si entienden esto de tipo y antitipo. El tipo es algo que muestra algo que iba a ser el Señor Jesús. Por ejemplo, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, a su hijo, a su único hijo. Es un tipo de la obra de Cristo y también por ejemplo, Abraham es un tipo de Dios el Padre. Ahí miramos muchas cosas en esa historia de Abraham, que nosotros la podemos entender porque tenemos el Espíritu Santo. Pero el pueblo de Israel no debió de haberse hecho un celo de lo que es el sistema judaico, que rechazaba a Cristo, y para eso también la carta a los hebreos, hermanos, para mostrar que Cristo era mejor que los tipos y las sombras. Entonces, estos judíos o el pueblo de Israel, si regresamos a Romanos 10:2, ellos tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Así que, hermanos, nosotros puede ser que no tengamos ese problema nosotros aquí en Mission, en Reynosa. Pero a veces sucede, hermanos, que hay hermanos que trajeron la verdad a cierto lugar y mostraron muchas verdades, pero vamos a decir que había ciertas cosas que estaban errados, y el día de hoy se sigue con esas cosas erradas y se tiene un celo por esas cosas erradas, y cuando Dios muestra la verdad se rechaza la verdad. Hay que tener cuidado con eso, hermano. No debemos de hacer eso. Debemos de aceptar la verdad e ir cambiando. También otro ejemplo, por ejemplo, es Martín Lutero. Dios usó a Martín Lutero para el Evangelio, y le mostró de seguro muchas otras cosas, pero no conoció la verdad de la iglesia. No fue hasta los años 1800 que Dios usó a hermanos para mostrar estas verdades. El Espíritu Santo trajo estas verdades. Imagínense que estos hermanos de los años 1800 fueran tenido un celo por el sistema que venían siguiendo desde Martín Lutero y no fueran aceptado la verdad. Y claro que hubo muchos que no lo aceptaron, pero hubo muchos que sí. Entonces es importante, hermanos, algo que podemos aprender aquí para nosotros es de no tener un celo de Dios, pero no conforme a la verdad. Hay que tener celo de Dios, sí, pero conforme a la verdad. Voy a parar ya con esto, nomás vamos a Gálatas capítulo 2. El apóstol Pablo tenía un celo, hermanos, conforme a la verdad. Fíjense lo que dice Gálatas. Aquí tenemos una historia sobre un problema que había en Antioquía. Si vamos a Gálatas 2:11, lo vamos a leer la historia rapidito y ya doy lugar, hermanos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, es de parte de Jerusalén, comía con los gentiles. Entonces Pedro sabía que ya no estaba bajo esa ley y que él podía comer con los gentiles, porque ya no había diferencia en la iglesia entre judío y gentil. Todos somos hermanos, somos hijos de Dios. No importa qué nacionalidad, eres ciudadano de los cielos. Y ya podemos comer juntos. Pero después que vinieron, se retraía. Entonces cuando venían, no comía y se apartaba.
porque tenía miedo de la circuncisión, y en su simulación participaron también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé, y Bernabé conocía bien la verdad, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero fíjense en el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad. Entonces aquí está el secreto, hermanos. Hay que andar conforme a la verdad. La verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como gentiles, como los gentiles. En otras palabras, Pedro no guardaba la ley, ni como judío, ni como, dice, voy a volver a leer, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, hermanos, aquí Pedro había caído en este error y Pablo lo confrontó. Entonces, qué importante, hermanos, es andar conforme a la verdad. No tener un celo, hermanos, por algo que sea errado. Entonces, aquí la nación de Israel tenía un celo por guardar la ley, por hacer los sacrificios, por todas esas cosas del judaísmo, que quitó su fe en Dios y la puso en las prácticas, en las tradiciones de la nación de Israel. Y eso fue un peligro que les causó a muchos no creer en el Evangelio. Entonces es algo que es un error que cometió el pueblo de Israel. Sí tenían un celo hacia Dios, pero no entendían, tenían un velo, como dice 2 de Corintios capítulo 3. Tenían un velo en el corazón. Y como les digo, nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que cuidarnos de no tener un celo por cosas que no son conforme a la verdad, no conforme a la verdad de Dios. Doy lugar. Como ha dicho nuestro hermano Chuy, cuando Pablo habla de los judíos, son aquellos judíos que no creyeron y no creen y no han creído durante todos los tiempos. La palabra de Dios y el apóstol Pablo habla con todos los creyentes que han creído en el Señor Jesús, primeramente judíos, y de todos los países y continentes que ha habido y por haber. Entonces, cuando se habla de los judíos que no creen y que guardan, están bajo la ley, son aquellos judíos que no creyeron y no creen. Y cuando Pilato le dijo a quién queréis que os suelte, ellos dijeron a Barrabás. Pero los primeros creyentes, hermano, en el Señor Jesús fueron judíos. A eso fue que Juan le predicó y le dijo, tras mí viene un varón, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado encorvado. Y cuando el Señor Jesucristo predicó, y vinieron a él miles y alimentó a miles, eran judíos. Y después que Pedro predicó y vinieron 3,000 y 4,000, eran judíos. La iglesia comenzó con judíos. Entonces, a esos judíos ya convertidos, salvo por gracia, no hay ley. Porque la ley, como dice el versículo 4 de nuestro capítulo, ¿qué dice el versículo 4 en el capítulo? Porque el fin, ¿qué es lo que conocemos como fin? ¿Qué es eso? Algo que ya terminó. Pues llegó a concluir. Y si es el fin, ya, párese, váyase, acuéntese, y si está viendo algo, se terminó, sea la película, o sea no sé qué cosa, la reunión, llegó el fin, y usted lo que tiene que irse o descansar. Y eso fue lo que pasó, porque el fin de la ley de Cristo, para justicia a todo aquel que cree, a todo el que cree, todo aquel que cree, no importa de dónde sea, ni de qué color sea, ni de dónde ven, y primeramente los judíos. Pero lamentablemente, mi hermano,
Y esa parte judía que no creyó en su Mesías está bajo juicio. Vendrá su juicio. Ahora están llenos de éxitos y son prósperos en todas las direcciones, porque así el Señor se lo dijo, es verdad. Y recuerdo, hermano, que aquí una hermana trabajaba en un hotel muy famoso aquí de mi ciudad, y ella un día me dijo a mí, me preguntó, hermano Pedro, allá hay unos judíos hospedados en mi hotel donde yo trabajo, y uno de ellos me dijo a mí que él podía terminar ese complejo turístico en fracciones de minutos. Y ¿qué usted cree? ¿Por qué él me dijo eso? Y yo le dije, sí, es verdad. Y te lo digo yo, es verdad. Esos judíos, esa nación, esa gente, esos hombres que vienen de la genealogía de Adán, Abraham, Jacob, Abraham, el amigo de Dios, esa gente Dios le prometió muchísimas cosas terrenales y él no te mintió. Esa gente, si se disponen a destruir eso, lo destruyen. ¿Cómo? No sé, con una bomba como quiera, pero él no te mintió. Pero eso es un judío que no está convertido a Cristo. Entonces tuve que leerles algunos versículos y hacerles alguna historia con relación a ese pueblo, que todo tierra que las plantas de sus pies pisaran era de ellos. No hay nadie que pueda con ellos. Pero lamentablemente, hermanos, si no creen al Señor Jesús, no se convierten al Señor Jesús, no se salvará ni uno. Por el hecho de ser judío, nacer ahí, en el lado del monte Sinaí, no le garantiza salvación eterna, no le garantiza la gloria, le garantiza bienes y éxitos y prosperidad terrenal, claro que sí, y tiene muchísimos privilegios, claro que sí. Pero en cuanto a la salvación espiritual, a la ciencia, como ha dicho nuestro hermano, la justicia divina, tiene que entrar por Cristo. Es imposible salvarse si no es por depositar fe en el Señor Jesús y creer que el Señor Jesús pagó el precio y que deben descansar. Entonces, mis hermanos, de eso se trata, y Pablo le habla a los romanos de esas maneras, porque de una forma u otra, es verdad que está hablando a romanos, pero habían judíos allí, porque todo el mundo nació de esa nación. Entonces, hermano, este capítulo, Pablo, ¿verdad?, habla de la justicia, de la ciencia y de cosas que nos abren los ojos. Y voy a leer, hermano, por el ejemplo, hermano, esto que Pablo le dijo a los Gálatas. A veces yo pienso muchísimo en ese versículo, el versículo 19 del capítulo 4 de Gálatas. ¿Por qué Pablo habló de parto, hermano? ¿Por qué? Parto, de parir, de dar a luz, como ustedes quieran llamar. ¿Qué es lo que es una mujer cuando está en el dolor del parto? ¿Qué? Lo que espera es un bebé nuevo que no ha sido visto. Vamos a leer el versículo ese. Romano, Gálatas 4:19, me parece, más o menos. Exacto, sí, es ese versículo. Dice, Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, y le habla con tanta ternura, mis hermanos. Aquí en mi país no se usan los diminutivos. Yo le digo a mi esposa que en México, Bolivia y esos países por ahí se usan tanto los diminutivos, cosas que aquí es casi una ofensa decirle hermanito, la asambleísta, mujercita, a cualquier persona, es una ofensa aquí en mi país. Pero yo digo que los hermanos lo hacen con tanta ternura, con amor. Hermanito, hermanito. Y aquí suena eso muy raro, pero allá es tan normal eso, tanto en Bolivia como en México. Y Pablo lo usó, miren cómo lo usó aquí. El versículo 19, hijitos míos, ternura, hermano, amor, cariño, a alguien que lo ama, que le expresa con su corazón y lo minimiza para llamarlo bebé, no sé qué cosa. ¿Por quiénes
vuelvo a sufrir dolores de parto. Usted sabe, hermano, qué es lo que Pablo está diciendo ahí. Él tuvo que decirle: ninguno me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús. Tuvo que hablarle duro. Y fue a la gente que Pablo más duro le habló, si se permite buscarlo, tanto a los corintios como a ellos. Porque decirle insensato a una persona, aquí es una ofensa grande, eso, un insensato, ¿verdad? Y Pablo le llamó a ellos. No sé, insensato es torpe, loco, no sé cuántas cosas significa esa cosa. Pero mire lo que dice: hijito mío, ¿por quién vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Estoy sorprendido, estoy temblando, no sé ni qué hacer, estoy lleno de impotencia. Cuando yo le prediqué y le di a Cristo, le hablé de la salvación que por medio del Señor Jesús, Él pagó el precio, el pecado suyo, en medio de todo, no está el sacrificio ya, descansen en el Señor Jesús, y que se aparezca alguien a decirle que no es así. Hermano, Pablo hoy sobrecritenció muchísimo, mucho, bastante, al extremo de decirle que tendré que volver a parir otra vez. Hermano, y eso significa muchísimas cosas, dolores de parto. No se sabe lo que Pablo padeció para llegar a Gálatas. Y fue verdad que él no iba para allá, pasó por ahí y entró a Gálatas. Ellos lo amaban mucho, que estaban dispuestos a sacarse los ojos para dárselo. Pero, hermano, miren qué problema. Así, hermano, que de los consejos de hoy en día, hermano, es que cuidadito. Y miren, el versículo capítulo 21 del capítulo 2 de Gálatas, les voy a dar lugar. ¿Qué le dice ahí, hermano? Bueno, pueblo, vamos a Gálatas. Es verdad que hermano Chu leyó algo, pero también el versículo 21 del capítulo 2 dice algo ahí también muy comprometedor. El último versículo de Gálatas. Hermano, no es posible, hermano, no es posible que un creyente hoy, en esta época contemporánea, lea un versículo así y se atreva a volver a la ley, a guardar la ley, a observar la ley, a buscar no sé qué cosa para la ley y sacar un versículo fuera del contexto de la ley y traerlo a la gracia, traerlo a la iglesia, a la asamblea. Es imposible eso. Pero sin embargo lo hay. Mire lo que dice: no desecho la gracia de Dios. Pues, si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Mire, mi hermano. Mire, mi hermano. Si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Comamos y bebemos que mañana moriremos. No, ese sacrificio, eso no valió nada. Y Pablo, hermano, se sorprendió, y cualquiera, mi hermano, cualquiera que vea a un hermano sacando un versículo de la ley, un versículo para traerlo a la gracia, a la iglesia, hermano, es digno de ser llamado. Hermano, ¿qué es eso? ¿Por qué tú traes eso aquí? No es que se ve muy bonito, sí, es verdad que se ve bonito, y vino del dedo de Dios, claro que sí, pero eso tuvo su efecto, tuvo su trabajo, hizo su estrago, y hizo lo que tenía que hacer en otra época. Y voy a terminar diciendo, hermano, lo que una vez dijo un hermano, que si David llegaba a una de nuestras asambleas, David tenía, hermano, como 4,000 músicos, y era el hombre que tocaba todos los instrumentos, y llegaba a una asamblea nuestra a entonar un himno, pero decía el hermano que David primero miraba, se cerraba la puerta, metía la cabeza y veía a ese grupo de hombres y mujeres, las hermanas con sus velos, su manta puesta, y todo, una mesa en el medio, y todo el mundo tranquilito ahí. Un hermano citó un himno, lo cantamos, otro citó otro, y un hermano se paró y dio gracias, y otro se paró y leyó las escrituras, y David está parado mirando ahí. No va a tardar mucho tiempo, decía el hermano David, volver para atrás y decirle a los músicos, a sus músicos: miren, muchachos, tiren esos instrumentos ahí, vamos a entrar aquí
porque aquí Dios está tratando con un pueblo diferente. Esto es otra cosa. Esto aquí parece que se llama gracia o no sé qué cosa. Vamos a sentarnos aquí atrás, porque yo no veo a nadie que está mandando ahí, ni veo sacerdotes, ni veo pontífice, ni nada, ni veo un cortinaje, ni veo nada. Allí lo que veo es una mesa en el medio ahí, y están todos contentos, y hay un grupo de mujeres con unos paños. Esto es otra cosa. Siéntense ahí, dejen esos instrumentos allá afuera, y vamos a entrar aquí y vamos a sentarnos. A ver, porque parece que aquí hay algo que llama Espíritu Santo, que es el que guía. Y el hermano decía eso con tanta sabiduría, hermano. Y me escuchaba oírlo decir eso. Y así mismo esta es otra cosa. Y es buena. Cuidémosla, abracémosla y anhelémosla cada día estar reunidos. Al nombre del Señor Jesús en medio de nosotros. Y no otra cosa, aunque se llame como se llame, y aunque haya venido de Dios en otras épocas, que es la ley mosaica. Así, hermano, que sigamos meditando este capítulo, que es muy bueno. ¿Cómo estamos? Los andando, los arreglas, gran manera de empezar el día, amigos. Genial. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo digo que tenemos todo esto de nuevo. No aplicamos la corte para evitar todo. Te puedes ayudar con el descuento de intensividad después. Mira, Hermanos, a partir del versículo 6 tenemos un cambio. Dice, pero la justicia que es por la fe. Hasta el versículo 5 es la justicia que es por la ley de Moisés. Y hermanos, si es una justicia por la ley de Moisés, entonces ya no es una justicia que es por fe, porque la ley de Moisés se basa en hacer cosas. Y la fe se trata de creer y aceptar un mensaje. Entonces, hermanos, el día de hoy Dios está salvando de entre el pueblo de Israel a individuos, y los salva igual que como nos salvó a nosotros. Lo hace de esta manera, hermanos. Alguien predica el mensaje del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y entonces ahí descansa la responsabilidad del individuo en aceptar el mensaje con fe o rechazarlo en incredulidad. Entonces, en el caso de la ley de Moisés, pues había que hacer esto, hacer lo otro, y el individuo nunca estaba en paz porque nunca sabía si ya había hecho suficiente. Pero ahora, en la justicia que Dios está dando, la justicia que es por la fe, la justicia de Dios, o sea, la manera en que Dios puede justificar al impío que tiene fe, es esta, hermanos. Dice en el versículo 6, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Dios no nos pide subir al cielo. Luego dice, esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Hermanos, cuando se trata de ser justificados por la fe, Dios no te pide lo imposible. Si se tratara de pedirnos lo imposible, entonces nadie se va a poder salvar.
Precisamente, hermanos, nadie le va a poder decir en el gran trono blanco al Señor: yo no me salvé porque tú hiciste las cosas difíciles. No. Ahí en el gran trono blanco, todos los que van a ser condenados por su responsabilidad, porque cuando oyeron un mensaje, ellos simplemente lo rechazaron. Estaba a su alcance. Por eso la Escritura habla: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, solamente eso es lo que pide, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un regalo de Dios la salvación. Entonces usted no tiene que hacer nada, pero si usted al estirar Dios su mano, otorgándole un regalo, usted lo rechaza, bueno, usted es responsable de haber rechazado un regalo. Y así el día de hoy el pueblo de Israel, en su mayoría, rechaza el Evangelio, rechazan a Jesús, porque hay un juicio de ceguera sobre ellos. No es total, es parcial, porque hay pocos que se están salvando. El día de hoy hay hermanos cristianos que son de nacionalidad judía, que se han salvado igual que nosotros, hermanos. Y entonces Pablo dice, la Escritura en el versículo 8, Pablo dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La boca y el corazón, vean qué tan cerca está, hermanos. Nada como el cielo, un extremo, y el abismo, el otro extremo. ¿Cómo podríamos nosotros recorrer tremenda distancia? Pero aquí está entre la boca y el corazón. Es algo que Dios lo ha facilitado de una manera que es ridículo, si podemos decir, tan malo rechazar. Dios nos hace completamente responsables, porque la parte difícil la ha llevado Cristo en la cruz, y ahora la manera de la salvación está al alcance de todos. Solo se requiere fe. Esta es la palabra de fe que predicamos, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, ya que estamos hablando del pueblo de Israel, y que sabemos que en la actualidad muchos no están aceptando, los que sí aceptan, hermanos, ellos reconocen que Jesús realmente es el Señor, que Jesús de Nazaret, a quien crucificaron, realmente es su Mesías, y ellos lo creen de verdad. Y entonces la Escritura dice que el que cree, dice el versículo 9, que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y lo mismo es para nosotros. Y así, hermanos, a veces nosotros nos complicamos y decimos: yo no sé cómo compartirle el Evangelio a mis amigos, mis parientes o a quien sea, porque pensamos que tenemos que predicarles 1 hora. Pero no es exactamente esto, hermanos. Nuestro trabajo ni siquiera es convencerlos. Nuestro trabajo es presentar un mensaje sencillo. Tenemos que ser específicos, claros y sencillos, como el Evangelio así es. Pablo lo dijo en 1 Corintios 15 en 3 pasos sencillos. 1, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, número 2, y 3, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y uno se debe basar en estos 3 puntos sencillos. Como Dios te dé sabiduría para explicar el paso 1, el paso 2 y el paso 3, Él te va a dar las palabras para compartir el Evangelio. Pero a veces, hermanos, nosotros queremos
hacer cosas más grandes que esto. Queremos ir hasta allá y traerlo hasta acá donde nos congregamos para que aquí venga a escuchar y aquí a lo mejor se salve. Esto es todavía más complicado. Mejor ahí donde tú te lo encuentras, compártele el evangelio, porque no es algo complicado, hermanos. Si no han escuchado nuestros familiares, no es culpa de ellos, es de nosotros. Ellos no tienen culpa, es de nosotros. Y si no sabemos cómo compartir el evangelio, hermanos, no lo hagamos complicado. Presentémoslo simplemente con sencillez, porque aquí es como dice, la palabra de fe que predicamos es esta. Los hermanos, pidámosle al Señor sabiduría, dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si oramos por la salvación de nuestros hijos, está bien, pero a la vez que pedimos, compartámosle el evangelio. Si pedimos por la salvación de un pariente o un amigo, está bien, pero al mismo tiempo compartamos el evangelio. Esta es la manera, hermanos, no hay otra. Dios nos puede usar a nosotros. Pensamos a veces que tiene que usar a otro hermano, o que debe usar al hermano que predica la palabra, y que ese es el instrumento que debe usar Dios, porque a mí no me va a usar Él. No, hermanos, no es así. Dios quiere usar a cada hermano, a cada hermana que conoce el evangelio. Entonces, hermanos, eso es lo que hay que hacer, predicar el evangelio de manera sencilla. Amén. Hermanos, en Romanos capítulo 10 y versículo 3, el pueblo de Israel había ignorado la justicia de Dios. Ahora, ya tocamos este tema, hermanos, en el capítulo 3, no vamos a ir ahí en Romanos, pero la palabra de Dios nos enseñó que ahora está la justicia de Dios, ha habido un cambio. Y esta justicia de Dios, lo que nos enseña, y miramos, lo voy a decir rápido, hermanos, es que Dios es santo y Dios tiene que juzgar todo pecado, pero también es un Dios de amor. Así que la solución para Dios poder salvar al pecador sin afectar su santidad y su perfección, su justicia, tenía que alguien pagar el precio total por el castigo. Y eso fue en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta justicia de Dios es que Dios puede salvar al pecador sin afectar en nada la santidad de Dios. Entonces, cuando Dios salva a un pecador que no se lo merece, lo hace justamente, porque ya hubo alguien que murió en su lugar, es el Señor Jesús. Esa es la justicia de Dios. Pero aquí nos dice, hermanos, que ellos ignoraron, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Vamos a Filipenses, el apóstol Pablo habló de esta justicia propia. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 3 y versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Entonces, esta justicia es por medio de la fe en Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, nunca, hermanos, en el plan de Dios, cuando le dio la ley al pueblo de Israel, era para salvación, sino el propósito de la ley era mostrar que hay pecado, que el pueblo de Israel es pecador y que todos somos pecadores. Dios usó al pueblo de Israel para mostrar que todo el mundo está bajo pecado. Pero nunca en el plan de Dios era mostrar que el hombre fuera justo por medio de la ley. Ahora vamos a Gálatas capítulo 3 y versículo 21. Gálatas 3:21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Entonces, fíjense cómo la ley y las promesas de Dios no
se contradicen, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, nunca en el plan de Dios, hermanos, fue que esta justicia, o vamos a decir que un hombre pudiera obtener la perfección, la justicia por medio de la ley. Ahora, es importante ver entonces cómo Dios salvaba en el Antiguo Testamento, si el hombre no podía tener una justicia propia por medio de la ley. Era por medio de la fe, hermanos. Ahora vamos rapidito a Deuteronomio capítulo 30. Pablo está citando versículos aquí de Deuteronomio en este capítulo 10 de Romanos, pero vamos a leer Deuteronomio 30, nomás para ver cómo desde el principio tenía que ver con el corazón, con el espíritu, el alma. Deuteronomio 30 y versículo 2, y te convertiréis a Jehová tu Dios, y obedeceréis a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos. Y fíjense cómo dice, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, en el plan de Dios era que el pueblo de Israel tuviera fe, que su corazón y su alma se entregaran a Dios. Ellos no podían ser perfectos y no podían guardar la ley. Vamos a leer un versículo más y luego nos vamos al libro de los Hechos. Versículo 6 aquí del capítulo 30. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Deuteronomio 36, 30 y versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. No es lo externo, sino lo interno, el corazón. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. ¿Y qué es lo que leía ahorita nuestro hermano? Si creyeres en tu corazón, ¿verdad? Y dice, y con toda tu alma, a fin de que vivas. La salvación era del corazón. Podía vivir, tener vida eterna todo aquel israelita que realmente de corazón se entregaba a Dios. Y es un ejemplo, es el David. David se entregó de corazón a Dios, pero no era perfecto. Y la Biblia muestra sus imperfecciones. Ahora vamos a Hechos capítulo 15, cuando hubo el concilio de Jerusalén. Fíjense lo que dice Pedro. Este concilio fue hecho porque decían que hay que guardar la ley. Hechos capítulo 15. Fíjense el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces eso no es lo que enseña la Escritura. Ahora, versículo 10. Pedro se levanta y miren lo que dice. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros, nuestros padres se puede decir que desde Moisés, ni los apóstoles hemos podido llevar. Entonces, tristemente ahora hay hermanos en este tiempo que creen que pueden guardar la ley, y eso es un autoengaño. Aquí dice muy claro que ni desde Moisés hasta los apóstoles nadie podía guardar la ley. Vamos a regresar a Romanos capítulo 10. Entonces el pueblo de Israel, hermanos, ignoró esta justicia que era por la fe y quiso poner su propia justicia. Y dice aquí, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios, no sabía. Ignorar, hermanos, es algo no saber. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora, versículo 4, hermanos, es importante ver un poco sobre el original en el griego. La palabra fin está mal traducida, hermanos. No debe decir fin. Aquí en el Romanos 10:4, la palabra fin debe decir completado, terminado. Y lo que está hablando este versículo, hermanos, es que Dios por 4,000 años, por 40, ¿cómo se dice en español? Centuries. Se me fue la palabra, hermanos, pero por el número 40, hermanos, en la Escritura habla de que Dios prueba. Dios probó al pueblo de Israel en el desierto por 40 años. Dios probó al hombre, la carne, el ser humano, por 40 años, desde Adán hasta la cruz.
por 4,000 años, perdón, por 4,000 años. Y mostró que el hombre está culpable. Entonces lo que este versículo dice es esto, que ya completó en la ley, porque no dice, también en el original, hermanos, si yo aquí tengo el original a un lado mío, cuando viene una palabra entre paréntesis, es que no viene en el original. Entonces la palabra, por ejemplo, aquí donde dice, porque el fin de la ley, no viene, hermanos, en el original. Y tampoco la palabra tampoco viene en el original. Entonces, lo que está diciendo este versículo es que Dios completó con la ley. Eso no quiere decir que era lo único. ¿Sí me entienden, hermanos? Porque si dijera de la ley es que te está refiriendo a la ley, pero no está refiriéndose a la ley, sino que la ley fue lo que terminó esta prueba de 4,000 años. ¿Sí me explico, hermanos? Dios completó su plan de probar al hombre con la ley. Entonces, lo que está diciendo este versículo, hermanos, es que Dios completó esta prueba de la ley y es hasta Cristo, hasta la obra de la cruz, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, Dios terminó su prueba de probar al hombre, lo halló culpable y se terminó en la cruz, cuando el Señor Jesús murió en la cruz. Y es para justicia a todo aquel que cree. Ahora sí, todo aquel que cree obtiene esta justicia, que Dios lo mira como si mirara a su Hijo, al Señor Jesús. Dios, cada vez que mira a uno de nosotros, hermanos, que hemos sido salvos, nos mira como a su Hijo, perfectos. Fíjense, hermanos, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 y versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios nos mira así, hermanos, perfectos para siempre. Vamos a regresar a Romanos 10, ya se nos está acabando el tiempo, hermanos. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribió así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. En otras palabras, la ley no es de fe, hermanos, es por obras. Y realmente el propósito de la ley era mostrarnos que somos pecadores. Vamos a regresar a Romanos capítulo 3 y versículo 30. Perdón, 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En otras palabras, muestra el propósito de la ley, que el propósito de la ley era el conocimiento de pecado, mostrarnos que somos pecadores. Entonces, nunca en el plan de Dios, hermanos, era obtener salvación o una justicia que pudiera salvar a un hombre por medio de guardar la ley. Siempre fue del corazón, acercarse a Dios de corazón, y el pueblo de Israel hizo eso, hermanos. Ya se nos está acabando el tiempo, pero nomás quisiera hacer un comentario sobre el versículo 9 y 10, de cómo se usa mucho esto para la evangelización. Hay que tener cuidado, hermanos. En la Escritura dice claramente que una persona es salva por creer, no por confesar con sus labios. Y tristemente, hermanos, a veces se llama a una persona a aceptar a Cristo y hacer una confesión pública. Y eso no lo hallamos en la Escritura, hermanos. Esto tiene que ver con el pueblo de Israel. Y fíjense en cómo el Espíritu Santo cambia del versículo 9 al 10. Primero en el versículo 9, citando Deuteronomio, dice: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia. Ahora lo voltea el apóstol Pablo. Primero es el corazón, hermanos. En este tiempo es el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, toda persona cuando escucha el Evangelio y lo cree, en ese momento es sellado con el Espíritu Santo.
Y automáticamente toda persona que es salva confiesa al Señor Jesús, así sea con sus familiares, con sus compañeros del trabajo, con sus amigos. Es la naturaleza, hermanos, nueva, que hace hablar de Cristo. Pero tengamos cuidado de decir que tienes que hacer una oración, porque entonces ya la salvación no es por fe, es por una obra. Y esta obra es hacer una oración o hacer una confesión. Y a veces se llama a las personas que pasen enfrente, como en las denominaciones, para que confiesen. Y eso, hermanos, es una salvación por obras. Y las personas puede ser que no pongan su fe en la obra de Cristo, sino en la oración. Muchas personas, si uno les pregunta, ¿por qué eres salvo? Es porque yo ya hice la oración. Entonces, ¿en qué tienen la fe, hermanos? En la oración. No tienen la fe en la obra de Cristo. Y no es así, hermanos. La persona es salva cuando escucha el Evangelio, la palabra de Dios le abre el entendimiento, produce la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para abrir los oídos para escuchar. Y la fe no es de nosotros, sino es un don de Dios, nos dice en Efesios capítulo 2. Entonces, la persona es salva, cree, es sellada con el Espíritu Santo y ahora sí confiesa. No tiene que confesarlo en ese momento, hermanos, cuando escucha el Evangelio. Si ustedes van a conferencias, nunca miran a un hermano que predique el Evangelio y llame a personas que pasen enfrente para hacer una oración. Nunca. No, hermanos, si la persona cree, es por fe solamente, es sellada y ya es salvo. Y por naturaleza va a confesar a Jesús, que es su Señor, en el mundo. Y cuando se bautiza también está dando testimonio que cree y que Jesús es su Señor. Entonces, hermanos, es importante ver estos pequeños detalles, porque es algo triste que cuando se predica, vamos a decir, se predica el Evangelio, pero se hace énfasis en la oración. Eso no es el Evangelio, hermanos. El Evangelio verdadero es que predica la obra de Cristo, la persona cree, es sellada con el Espíritu Santo, y entonces por naturaleza va a confesar a Cristo no nomás una vez, sino mientras viva. Y eso va a ser la obra del Espíritu Santo. Nadie puede llamar al Señor Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hermano, ya va 1 hora y 2 minutos, no sé si hay algún otro comentario. Igual podemos parar la grabación y seguir hablando. Doy lugar. Amén, amén. Hermanos, oramos. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por este día, gracias porque nos permitiste ver en tu palabra estas verdades, especialmente acerca del pueblo de Israel, cómo es que ellos no pudieron entender algunos el Evangelio. Y no pudieron, a pesar de que ellos habían mirado en el Antiguo Testamento por los sacrificios y por las enseñanzas de los profetas que anunciaban no solamente los sufrimientos de Cristo, sino las glorias que vendrían tras ellos, se cegaron sus corazones y no creyeron. Amaron más las tradiciones y lo que practicaban, y no tuvieron dispuestos a hacer un cambio y aceptar la gracia que viene por medio de la fe.
Gracias por enseñarnos eso. Sabemos que a pesar que estas enseñanzas tienen que ver con el pueblo de Israel, podemos aprender verdades prácticas para nosotros en el día de hoy. Enséñanos siempre a tomar tu palabra como verdad y que sea la autoridad a nuestro corazón, reconociendo que el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia y es quien gobierna por medio de la Escritura. Guárdanos de practicar cosas que sean tradiciones de hombres. Nos encomendamos a ti para esta semana que empieza, que seas guardándonos, y todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.